Buenos días, hermanas, con todos. Me ha tocado la meditación y hoy día me toca el verso 11 y 12 y dice así: Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solvientaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces, hermanitas, estamos hablando de Esteban. Esteban fue un administrador y predicador eficaz. Fue nombrado como uno de los encargados para distribuir alimentos en la iglesia primitiva. Eso tenía Esteban en aquellos tiempos. Esteban era un varón lleno de fe y de espíritu de Dios. Él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando varios, cuando varios grupos antagónicos le confrontaron en el templo, y sus respuestas eran convincentes. Su habilidad y valentía se demostraba claramente en la defensa que hizo ante el Sanedrín. Pero los miembros del concilio no podrían permitir que sus propios motivos malignos quedaran al descubierto. Por ese motivo, sobornaron a varios para que acusen de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y en aquellos tiempos, la blasfemia se castigaba, hermanas, se castigaba con la muerte. Y eso lo podemos ver en Levíticos 24, 10 al 16. Hermanos, en esos tiempos era algo horroroso si hacíamos blasfemia contra cualquier hermano. Gracias a Dios, en estos tiempos, si mentimos o blasfemamos, no nos lapidan, no nos matan, así como en esos tiempos. Esteban sufrió mucho por el amor de Dios, y he leído sobre Esteban y de verdad me he quedado muy, como le digo, muy sorprendida, porque Esteban fue un hombre muy valiente y dedicado a Dios. Bueno, dice, los mismos, las mismas acusaciones que los líderes religiosos habían usado en contra de Jesús. Y esto lo podemos ver en Mateo 26:59. Es que es casi mucho parecido, porque cuando a nuestro Señor Jesucristo le querían hacer daño, los líderes religiosos buscaban la manera cómo matarle, pero no encontraban la manera cómo hacerle daño a Jesús, así que usaron las mismas acusaciones que los líderes religiosos usaron ahora con Esteban. Y esos mismos religiosos ahora usan para hablar, ay, perdón, para castigar
a Esteban. Entonces, hermanas, en estos momentos ahora nosotros no tengamos miedo al hablar de la palabra de Dios, porque en esos tiempos los hermanos primitivos, de esa iglesia primitiva, en el tiempo de Moisés, no se podía hablar mucho porque si ellos hablaban eran apedreados, crucificados, tenían mucha maldad en ese tiempo, en el tiempo de Moisés. Eran leyes que se tenían que cumplir, pero gracias a Dios ahora, nosotros podemos predicar libremente sin que nos acusen de hablar blasfemas, ¿no? Bueno, hermanas, nunca tengamos miedo de proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Hermanitas, este ha sido mi pequeña meditación. Gracias, hermana Silvia. Quizás en la próxima lo haga mejor. Gracias.